vamos a estudiar en realidad los pueblos antiguos, los diversos dialectos, vamos a ver un poco la realidad prerromana. Entonces les convido entonces a abrir un poco sus oídos, su atención. El objetivo de nuestra unidad es conocer pueblos anteriores a los romanos y las influencias lingüísticas que dejaron en la historia de la lengua española. Bien, entonces vamos a comenzar por el primer pueblo que un poco registramos dentro de la historia del pueblo español. Los tartesios. Los tartesios es la primera comunidad, o la más antigua, el estrato más antiguo de esas historias. Ellos se localizaron al sur, suroeste de la península ibérica, llegaron a España desde África, más o menos al fin de la Edad de Bronce, esto es más o menos en el año 1000 antes de Cristo, y este pueblo era originario de Asia Menor. Sabemos un poco por los estudios de la antigüedad cómo esa región de Asia Menor tiene una cierta superioridad cultural al resto de las regiones tanto de Europa como África. Entonces traen los tartesios un poco su cultura, su conocimiento. En España se convierten en una clase dominante, dominan el sur de España, ellos tienen un poco la cultura de trabajar los metales, producen oro, plata, evidentemente cosas que van a hacer prosperar mucho a este pueblo. Algunas características, algunos aspectos o detalles de este pueblo que tenemos un poco a través de la historia: es un pueblo de vasta cultura, es un pueblo que domina la escritura y es un pueblo que gusta de bailar, un pueblo que gusta así muy vital. Se tiene poca información de este pueblo, o sea, los estudios arqueológicos no descubrieron tantos detalles y sobre todo el aspecto de la lengua. No existen así registros claros sobre la influencia de la lengua de los tartesios sobre la lengua española, pero sí podemos decir sobre la cultura española. Sabemos que los tartesios son citados ya en la Biblia como Tarsis, las naves de Tarsis, que eran las naves, los navíos que venían de estas regiones de la península ibérica y que llevaban metales preciosos para el Medio Oriente. Entonces en la Biblia ya se habla de los tartesios. Los tartesios también que se van a localizar en Italia y van a dar origen a una cultura etrusca, una cultura llena de, digamos, misterios y enigmas dentro del influjo que van a dar en la cultura de los pueblos italianos. Bien, entonces tenemos un poco los tartesios, el primer estrato, el más antiguo. Además de los tartesios tenemos los íberos. Evidentemente los íberos, pueblo que va a dar origen también al nombre de lo que hoy llamamos península ibérica, eran llamados íberos por los griegos e hispanos por los romanos. Vemos que un poco en este pueblo vamos a encontrar las dos fuentes de lo que es el nombre de la península ibérica, y España o españoles a través de hispanos, como llamaban los romanos a los íberos. Habitaban toda la costa mediterránea, es un pueblo culto. Hay varias manifestaciones, un poco más de registros que los tartesios. Era un pueblo que pintaba, hay muestras rupestres de la época, esta prehistoria española. Eran grandes artesanos, trabajaban muy bien la cerámica, tallaban la piedra. Ahora, desde el punto de vista lingüístico, tenemos un poco la misma dificultad que los tartesios. La mayor parte de los textos escritos en lengua ibérica es incomprensible. Son grafías que hasta el momento los estudios no pudieron avanzar grande cosa, entonces se conoce un poco. No es claro el caudal de influencia que van a tener sobre la lengua española. Pero volvemos a insistir, evidentemente, si bien no sabemos exactamente la cuestión de la lengua, podemos decir que es un pueblo que va a dejar su marca cultural. Tal vez muchos de los aspectos, muchos de las costumbres, del modo de ser español, se expliquen un poco por estos momentos, por esas etapas de la historia. Y también, sin duda, aspectos del lenguaje que no están suficientemente estudiados,
pero que un día tal vez los estudios comprendan un poco mejor y podamos ver esa conexión con esta etapa de la historia. Otro grupo prerromano, otro grupo de la antigüedad española son los celtas. Ocupan un tercio de la península, por tanto vemos que ellos toman casi la totalidad del territorio español, se localizan principalmente en la región noroccidental, hacia el Atlántico, en el Cantábrico, van a tener su principal región de influencia. Llegaron desde Alemania, invadieron más o menos hacia el 600 a.C. En el aspecto lingüístico, la lengua celta procede de las llamadas lenguas proto-indoeuropeas, o sea, es de la familia indoeuropea, y tenemos como dos ramas que se desarrollaron de la lengua celta, el goidélico y el britónico, que van a ser lenguas muy parecidas, pero con algunas notables diferencias que van a dar origen un poco a las lenguas que son habladas por los ingleses, por los irlandeses, por los escoceses. Es decir, vamos a decir, aquí tenemos un poco esas lenguas. Van a influenciar también de alguna manera la lengua española y vamos a tener evidentemente algo de estas lenguas también. Sin duda, también como en el otro, no hay registros claros, las influencias no son tan notadas, sobre todo porque las influencias posteriores a estas lenguas, manifestaciones culturales, van de alguna manera a marcar de un modo impactante, muy fuerte, la lengua española. Vamos después a estudiar que los celtas y los íberos de alguna manera van a mezclarse y producir podríamos decir, una cultura de los llamados de los celtíberos, que mezcla las dos etnias y que se difunde una verdadera unión entre estos dos pueblos. En realidad se discute un poco si realmente una verdadera unión. Algunos autores dicen que realmente los celtas, algunos celtas que se fueron alejando, digamos, apartando de los centros, de los territorios dominados por los celtas y entrando dentro del territorio de los íberos, en definitiva, van a producir, vamos a decir, una cultura influenciada por los íberos. Entonces, en realidad, algunos dicen que no hay una verdadera mezcla, sino que algunos celtas que se van introduciendo en territorios íberos mezclan un poco costumbres de los dos y van produciendo algo intermedio. Desde el punto de vista lingüístico, no hay también aquí mucha claridad en cuanto a la influencia en el español. No podemos sacar así conclusiones muy precisas, es decir, toda esta prehistoria no nos da tantas luces, faltan estudios, faltan, digamos, indagaciones más profundas. Otra colectividad bien enigmática, sin duda, son los vascos. Los vascos también son un grupo que se instalaron también en esa prehistoria española. La localización en torno a los Pirineos, ellos inicialmente ocupaban una zona mucho mayor que la que tienen actualmente, las regiones vascas en España moderna, y que fue invadida posteriormente por otros pueblos y fueron siendo reducidos a lo que hoy son las provincias vascas en el norte, en torno a los Pirineos. Son pueblos montañeses, son pueblos que no se sabe exactamente el origen, realmente son bien diferentes a todos esos pueblos que se fueron localizando. La cuestión geográfica puede ser una de las razones de la reserva de la lengua. O sea, la lengua vasca se mantiene intacta, las costumbres vascas se mantienen intactas hasta el día de hoy, y es posiblemente ese carácter de montañés, de ser hombre de montaña, aislado, de difícil acceso, lo que va a dar a los vascos de alguna manera una cierta preservación de toda su cultura, la lengua sin duda. La lengua es una de las lenguas más antiguas de España, que se mantiene actualmente, no tiene parentesco con ninguna de las ramas neolatinas, románicas, ninguno de los dialectos estudiados, por tanto es una lengua totalmente diferente. Tenemos sí ya influencia de este pueblo dentro del español.
Bien, entonces con estas comunidades vamos concluyendo ya viendo esta prehistoria de la España. En términos generales es difícil identificar la influencia en el español, pero sin duda dentro de la identidad española están todas estas influencias de alguna u otra manera.